en este caso. Sin embargo, hay otro problema muy grande, y es que en el momento en que nosotros tenemos un CBC MAC, un GSM MAC, un CFB MAC, nosotros necesitamos hacer una doble lectura del mensaje, una lectura para cifrar y otra para obtener el tag, lo cual en términos de rendimiento llega a ser ineficiente. Cabe resaltar que PMAC fue la primera versión paralelizable de las MAC. No obstante, este tiene el problema que su seguridad depende directamente del modo de operación que se esté usando. Es decir, si nosotros recordamos la tabla anterior, los únicos que eran paralelizables eran el SB y el Intermove. Entonces, utilizar estos tampoco sigue siendo una opción tan viable. Hablemos de los cifradores por bloques entonados. Los cifradores por bloques, junto con los modos de operación mencionados anteriormente, los que son paralelizables tienen un ligero detalle. En el caso del SB, que es el más fácil de implementar, es que no cuenta con variabilidad en el sistema. Los cifradores por bloques entonados resuelven esta problemática añadiendo una nueva entrada, la cual se denomina como un tweak. En este caso, las entradas nosotros seguiríamos teniendo la llave que tenemos, lo que vendría siendo el mensaje que está representado con la line, pero ahora nosotros tenemos un tweak. Pero el tweak, como ya les dije, nos provee variabilidad. Es decir, a pesar de que nosotros tengamos el mismo cifrador por bloques con la misma entrada, siempre y cuando cambie el tweak, el resultado del cifrado va a cambiar. Pero ¿por qué es importante esto? Supongamos que nosotros tenemos una imagen, en este caso un pingüinito, ¿no? Este pingüinito lo ciframos con un modo de operación paralelizable, en este caso es el SB. Cuando nosotros ciframos esto con el SB, podemos agarrar y tener valores que se pueden conocer porque la salida es predecible, debido a que tenemos ciertos patrones al momento de checar la imagen. En el momento en que nosotros añadimos la variabilidad al sistema por medio del tweak, no importa si nosotros tenemos los mismos mensajes, vamos a tener salidas totalmente distintas, lo que se hace que sea impredecible. En fin, es un poco más teórico, es decir, dado que nosotros tengamos dos bloques de mensaje, M1 y M2, si entran a los cifradores C1 y C2, que tenemos como resultado C1 y C2, C1 y C2 serán iguales siempre y cuando M1 y M2 sean iguales. Cuando nosotros añadimos un tweak, a pesar de que M1 y M2 sean iguales, si nosotros tenemos lo que vendría siendo, en este caso es delta 1 distinto a delta 2, entonces el resultado del cifrado va a ser distinto porque nosotros estamos metiéndole ese ruido al sistema para obtener un resultado distinto. Ahora, existen dos construcciones eficientes de los cifradores por bloques entonados, XC y XX. ¿En qué se basan estas construcciones? Dado que nosotros tengamos un tweak, que acá está representado con delta, en una construcción XC se denomina como XOR encryption o hacer un XOR y luego cifrar, sirven más que nada para datos que no necesitan ser protegidos por una máscara al final, nada más que la entrada sea impredecible. En el caso de una construcción XX, que es XOR encrypt XOR o XOR cifrado XOR, nosotros agarramos y tenemos que hacer que la salida sea impredecible, porque esto está pensado para datos que no queremos revelar el contenido del mismo. Ahora, ¿qué es el OCB y por qué es tan importante en este caso? El OCB, al igual que todos los anteriores, es un modo de operación, es un modo de cifrado autenticado. Sin embargo, está basado en una construcción de cifradores por bloques entonados. Esto nos permite tener variabilidad en el sistema. Al mismo tiempo, el esquema tiene lo que vendría siendo una sumatoria, la cual nos permite obtener la integridad y la autenticación de los datos por medio del resultado de la obtención de un tag. Actualmente es eficiente, se considera eficiente porque solo para obtener tanto la autenticación, la integridad y la confidencialidad no necesitamos hacer la doble lectura que hacían los modos clásicos. Simple y sencillamente hacemos dos llamadas al bloque cifrador más del tamaño del mensaje. Existen actualmente 4 versiones, que es OCB1, OCB2, OCB3 y OCB de acceso aleatorio. OCB1 y OCB2 no se van a tratar en lo que va a ser esta exposición, porque OCB1 fue la primera versión y ya se considera obsoleta. OCB2 es una versión que fue atacada
y está siendo vulnerable, se puede recuperar el texto en claro a partir del texto cifrado, por lo cual las únicas versiones actuales son OCB3 y OCB de acceso a la tecla. Hablemos del esquema general de lo que es el OCB. Recuerden que está basado en una construcción de cifradores por bloques entonados. Lo único que hace el SB es agarrar cada cifrador por cada parte del mensaje, hacerlo con un cifrador por bloque entonado. La diferencia es que tenemos hasta arriba una sumatoria del mensaje que se incluye con un bloque final para obtener el tag. Como el mensaje está siendo usado para generar esa sumatoria totalmente, nosotros podemos obtener la integridad del mismo. Hablemos un poquito del OCB3 o el OCB Code 3. Este modo de operación en el descifrado autenticado, pues nosotros, su principal característica es el cálculo de la delta. Su delta se calcula de forma secuencial, es decir, una depende de la anterior. Esto se hace con el X times. El X times, el cálculo es muy simple. Se considera una multiplicación por 2, que en computación se calcula de una forma eficiente haciendo un simple XOR junto con un corrimiento. Es decir, es muy barato realizarlo de forma secuencial. Sin embargo, este modo de operación también utiliza el padding. Obtenemos un resultado del cifrado del mismo tamaño que entra el mensaje. Esto en las primeras versiones del OCB1 no se podía. ¿Cómo podemos ver el esquema? Nosotros agarramos y tenemos, al igual, está basado en un cifrador por bloques entonados, construcción XCX en todos. Sin embargo, los deltas dependen del anterior. Como ven, nosotros tenemos una inicialización del nonce como el delta y a partir de ahí se hace el incremento del por 2, así hasta llegar a la posición m-1, que requiere todo el tamaño del mensaje. Cabe recalcar que hay que hacer una distinción entre lo que va a venir los bloques incompletos, porque los bloques incompletos tienen como entrada el delta del último y lo único que se hace es se trunca y se realiza XOR con el padding del último mensaje. Hay que hacer esta aclaración porque en el momento del descifrado, si nosotros quisiéramos descifrar bloques incompletos, se tiene que mantener totalmente, todos los bloques se vuelven la inversa del cifrador por bloque normal y nosotros agarramos y este es el único bloque que queda como un cifrador, como el cifrado normal, debido a que nosotros tenemos que seguir teniendo como la entrada, como resultado el cifrado del delta. Ahora, hablemos de lo que viene siendo el OCB de acceso aleatorio. A diferencia del OCB3, que es lo que ya les hablé del cálculo del delta secuencial, en este caso el cálculo es independiente, se realiza utilizando una o dos rondas de AES. Esto nos permite no tener la dependencia totalmente y poderlo calcular según lo que nosotros necesitemos. Al igual que el OCB3 es una construcción XX que realiza un checksum, la única diferencia, si ustedes pueden ver, es que el delta no tenemos distintos deltas. Acá tenemos solo delta 1 y delta 3. ¿Por qué? Porque todos se calculan de la misma manera. Lo que cambian son los parámetros de entrada. Entra el nonce, que viene siendo el nonce cifrado, junto con el índice de la posición del bloque, lo cual hace que cada delta sea distinto al anterior, pero sin necesidad de depender de los anteriores. Al igual que el OCB3 tiene una distinción para lo que vienen siendo bloques incompletos, que hay que tomar muy en cuenta, que en el momento en que cambian los bloques incompletos, cambia el cálculo del penúltimo bloque y del último bloque, a delta 4. Hablemos un poquito más de lo que viene siendo el cálculo del delta, que es lo que nosotros viene siendo la principal diferencia de cada uno de estos OCBs. En el OCB3, como les dijo, se consideran multiplicaciones por 2, ¿no? Delta 1 va a ser L, delta 2 es 2L, delta 3 es 4L, delta M va a ser 2 a la M menos 1 por L. Mientras que el OCB de acceso aleatorio para todo siempre va a ser el cifrado del nonce junto con lo que vendría siendo el índice de cada bloque. ¿Cómo podemos ver esto en una situación real y por qué es tan importante tomarlo en cuenta? Antes de llegar a eso, vamos a hablar sobre que en el caso de una ronda de AES es necesario cambiar el nonce cada 2 a las 6 bloques, es decir, 64, y en el caso de 2 rondas de AES cada 2 a la 30. Esto se debe por la probabilidad de colisión que hay en que vuelva a salir un bloque repetido de los que ya existen. Si esto llega a pasar, el sistema es vulnerado.
Ahora, ¿qué es lo que les venía diciendo? Supongamos que nosotros tenemos un mensaje hecho por OCB3, ¿no? Este mensaje consta de 8 partes y nosotros lo enviamos a algún lugar. Esa persona recibe el mensaje. Pero, ¿qué sucede si en ese mensaje de repente falló un bloque? Supongamos que falló el bloque del delta 7. En ese momento, si nosotros queremos reenviar lo que viene siendo el bloque del OCB3, pero el bloque 7, nosotros tenemos que volver a computar totalmente todos los deltas anteriores para volver a obtener delta 7, que a pesar de que no parezca mucho, en este caso son 7 corrimientos y 7 XORs. ¿Cuál es la diferencia principal acá? Cuando nosotros utilizamos el OCB de acceso aleatorio, que es nos permite simple y sencillamente, se falló el bloque 7, solo calcula el bloque 7 y eso es lo único que tenemos que volver a enviar. No tenemos que hacer el cálculo que llevamos haciendo hasta el momento. Ahora, en retrospectiva, lo que podemos decir que la diferencia principal de cada uno es cómo se calcula el delta. Es decir, el delta es 1 o 2 rondas de AES, en uno es dependiente de la posición y en el otro es secuencial. Ahora, hablemos de un poquito de las arquitecturas de GPU y CPU. En el caso de las GPU nos permiten realizar lo que vendría siendo implementaciones multihilo, o sea, una cantidad de hilos de una forma extremadamente grande, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el hecho de tener mucha cantidad de hilos no significa que tus resultados van a ser mejores, porque sí, hay que tomar en cuenta muchas cosas al momento de cuando estamos hablando de estas arquitecturas, porque la optimización va a depender principalmente de cómo se implemente. No por poner más y más hilos constantemente vamos a ganar. Llega un momento en que los sistemas se pueden saturar. Los tiempos de transferencia son extremadamente altos. Es decir, no simple y sencillamente podemos agarrar y procesar cualquier tamaño de mensaje, porque si vamos a tener un cuello de botella que se va a dar por el tiempo de transferencia mínimo que existen en estas arquitecturas. El uso de ciertos tipos de memoria puede generar ciertas latencias. Esto genera que no se tengan resultados tan óptimos para los menores tamaños de mensaje. Y por último, una lectura desordenada de la memoria también te va a generar todavía más latencia. Hay que poder ordenar la memoria y ver cómo esto se va a estar procesando. Por consiguiente, hablemos un poquito de CPU. En CPU nosotros tenemos dos arquitecturas principales, las cuales son Tiger Lake y Rocket Lake. Rocket Lake para procesadores de escritorio, mientras que Tiger Lake para procesadores portátiles. ¿Qué tiene de interesante estas arquitecturas al ser las onceavas de Intel? Son las primeras que incluyeron las instrucciones intrínsecas de 3 tamaños, 128, 256 y 512 bits. Al mismo tiempo, estos registros son compartidos, es decir, nosotros podemos usar instrucciones de 128 en los de 512 sin necesidad de usar todos los 300 bits más. Por consiguiente, también incluyen un módulo de AES, es decir, un apartado físico que permite calcular AES de forma eficiente. Después, tiene un pipeline de 8 estados. Una de las principales cosas de estas arquitecturas son las instrucciones intrínsecas que mencioné al comienzo, que mantienen 3 tamaños distintos. Pero, ¿qué es una instrucción intrínseca? Una instrucción intrínseca es una instrucción de Single Instruction Multiple Data que nos permite realizar múltiples operaciones en paralelo a una misma cantidad, a un mismo conjunto de datos. Es decir, mire el ejemplo acá, nosotros tenemos bloques de 128 bits, los cuales están haciendo un XOR, pero se están haciendo 4 XORs en paralelo en bloques de 32. En el caso de qué es el pipeline, porque se mencionó que existía un pipeline de 8 estados, el pipeline lo podemos ver como lo que viene siendo una fábrica, donde nosotros dividimos nuestra tarea en distintos estados, en distintas partes, donde cada tarea es como tal, no es fuertemente dependiente de la anterior, sin embargo el resultado final depende de que todas se hayan realizado. Ahora, recuerdan que yo les dije que teníamos registros compartidos, es decir, en Rocket Lake y Tiger Lake nosotros podemos llenar el pipeline de 8 partes de 128 como lo tenemos acá, o se puede llenar con 8 instrucciones de 512 que cada una procesa
4 instrucciones de 128. Es decir, pasamos de 8 bloques a 32 bloques al mismo tiempo. Ahora, hablemos de lo que se utilizó para la implementación de cada uno. En el caso de AES para las GPU se pensó en múltiples formas, pero lo principal se hizo con un hilo para cada forma de AES. Se utilizó la optimización por las tablas T o las T-boxes, las cuales es una optimización que consta de una tabla de consulta de resultados de 32 bits para evitar las multiplicaciones matriciales en el campo, las cuales son pesadas. Y se utilizó el uso de memoria compartida, que se pasó a memoria constante, porque se manejaron las tablas T. Lo que les vengo diciendo que se utilizó un hilo para cada AES es el mensaje se dividió en bloques de 128. Cada bloque de 128 entró a un hilo único de AES. Es decir, no teníamos que realizar una sincronización con cada uno. Se tomó esta decisión porque en un artículo de AES on GPU se realizó distintas pruebas para ver qué tipo de versión servía más, y los resultados de dicho artículo mostraron que usar un hilo para cada AES era la opción más óptima. Por consiguiente, en el OCB lo que se realizó fue una división del mensaje al igual en bloques de 128 bits. La diferencia es que se agrupó en segmentos de 256, bloques de 256. Se usa una lectura ordenada y al mismo tiempo que se procesaba los descifrados, se estaba realizando el checksum. ¿A qué me refiero? Nosotros agarramos y nosotros tenemos distintos segmentos, porque el mensaje puede llegar a ser más grande de la cantidad de hilos que tenga la tarjeta. Como mínimo nosotros utilizamos 256 hilos por cada segmento. Entonces, cada hilo trabaja con un OCB de forma única para no tener ese problema de la coordinación de cada uno. En el momento en que cada bloque va terminando, pasa al segmento siguiente con el índice correspondiente que corresponde al cálculo del OCB. ¿Qué es lo que está calculando cada hilo en ese momento? Cada hilo está calculando el bloque de mensaje que le corresponde, haciendo el XOR con el delta que le corresponde, haciendo el cifrado de AES, que es lo que les mostré de que cada hilo funciona, y volviendo a realizar el XOR para obtener el texto cifrado. En el caso de AES en CPU, la optimización se ve relativamente más fácil porque se utilizó lo que vendrían siendo las AES-NI, el conjunto de instrucciones vectoriales exclusivos para AES que te permite utilizar el apartado físico del procesador denominado de AES. Simple y sencillamente se llenó el pipeline con un AES distinto en cada momento. En el caso de 128 se procesaron 8 bloques al mismo tiempo. En el caso de 512 se procesaron 32 bloques. En el OCB se realizó lo que vendrían siendo referencias de memoria, evitando las instrucciones de carga para el sistema porque son las más costosas de las instrucciones vectoriales. Se usaron instrucciones siempre de las mismas latencias o buscando que tuvieran latencias similares para no causar conflictos en lo que vendría siendo el pipeline. Se alineó la memoria según el tamaño de los archivos, se hizo una lectura ordenada y, como les vengo diciendo, se llenó el pipeline. Nosotros podríamos verlo de esta forma. Tenemos una lectura ordenada de lo que vendría siendo la memoria. Se hace la referencia al puntero de lo que viene siendo la memoria, inicia el proceso del OCB, se utiliza el proceso que les mostré anteriormente del pipeline de 128, 512, dependiendo de la versión, y por último tenemos el resultado de lo que vendría siendo la memoria. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? En el caso de las GPU nosotros utilizamos una NVIDIA Quadro P2200 con 5 GB de memoria. Se realizaron dos versiones del OCB exclusivamente, OCB 3 y OCB de acceso aleatorio de 2 rondas de AES. Se usaron mensajes desde 4 KB hasta 1.5 GB para ver el desempeño que estos tenían, en tanto mensajes más pequeños como mensajes más grandes, y se desactivaron las tecnologías de Hypertrain y TurboBoost para no generar ventajas. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Nosotros podemos ver que en tiempos de milisegundos tenemos 0.4.5 en lo que vendría siendo OCB de acceso aleatorio y OCB 3 de CUDA. En las versiones de kilobytes los tiempos son muy similares y se mantienen. Esto se debe a que
como les venía diciendo anteriormente, los tiempos de transferencia son tan altos que tardan más que hacer realmente el propio mensaje en las mismas tarjetas. Sin embargo, conforme nosotros avanzamos en los tamaños, podemos ver que hay una distinción notable entre el procesamiento de uno y el procesamiento de otro. Y esto se debe principalmente a que en el OCB3 se precomputan todas las deltas necesarias, debido a que como son secuenciales, se precomputan de forma secuencial, se guardan y se mandan también, es decir, tenemos un tamaño extra en el peso al momento de transferir datos. Al final podemos ver que el ganador en tiempos es el OCB de acceso aleatorio de 2 rondas, llegando hasta 1 segundo con 1.5 GB. Hablemos ahorita un poquito de la CPU. Se utilizó un Intel i7 11800H, que es de la familia de procesadores portátiles de lo que vendría siendo Intel, Tiger Lake, de las arquitecturas que les mencioné. Se realizaron versiones de 128, 156 y 512 bits del OCB3 y del OCB de acceso aleatorio solo de 512 para una ronda y 2 rondas de AES. Al igual que el anterior, se desactivaron las tecnologías de Turbo Boost y del Hyperthreading y se tomó el tiempo de procesar, vendrían siendo mensajes de 4 kilobytes hasta 1.5 GB. A diferencia de los resultados obtenidos con lo que vendrían siendo las GPU, acá nosotros iniciamos con tiempos extremadamente bajos. Sin embargo, desde el incremento del tamaño del mensaje, acá el tiempo inicia a incrementar. Es una cosa que hay que tener totalmente notorio. Nosotros podemos ver cómo el tiempo va casi en los mensajes de doble tamaño, haciendo un 50% más de tiempo, un 100% más en el caso si lo viéramos contrario. Ahora, conforme va iniciando el tema, podemos ver que la competencia es reñida entre el OCB de una ronda de acceso aleatorio y el OCB de 2 rondas de AES de acceso aleatorio. Sin embargo, conforme avanza el tamaño del mensaje, el de una ronda se queda corto, y esto se debe a que es necesario actualizar el cálculo del nonce cada 64 bloques. Eso es un cómputo extra que hace que tenga un desempeño similar al OCB3 de instrucciones de 256 bits. Sin embargo, aún así, el ganador de lo que vendría siendo en tiempos es el OCB de 2 rondas de AES. Esto lo podemos ver un poquito más en realidad a lo que vendrían siendo usando los ciclos por bytes, donde los ciclos por bytes nos dicen a menor cantidad de ciclos por bytes es más rápido el algoritmo. Eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y a pesar de que el OCB de una ronda tenga números menores al comienzo por poco, conforme avanza el tiempo, quien va ganando es el OCB de 2 rondas. Sin embargo, nosotros podemos ver un incremento drástico a partir de 16 megas a 1.5 gigabytes. Esto se debe a que la memoria caché se llenó del procesador y necesitamos generar ciclos para volver a llenar la memoria caché y volver a procesar el mensaje. Estos resultados van a variar totalmente según la arquitectura que se esté usando y cómo esté implementada la memoria caché. Ahora, en conclusiones, ¿qué podemos obtener de todo esto? El OCB de acceso aleatorio es una mejora totalmente hacia las versiones anteriores de lo que es OCB. Los resultados obtenidos en CPU están ligados fuertemente a la arquitectura y al cómo está de hecho el sistema de la memoria caché. A mayor memoria caché, mejores resultados es lo que podemos llegar a obtener. Las GPU nos permitieron demostrar que los OCBs de acceso aleatorio se pueden paralelizar a gran escala utilizando grandes cantidades de hilos, y es muy probable que los resultados de GPU puedan mejorar utilizando GPUs más recientes de nuevas arquitecturas. Sin embargo, usar este tipo de GPUs conlleva un costo económico muy grande debido a que no son baratas, y si nos vamos a lo que vendría siendo precio-rendimiento, las CPU tienen una clara ventaja al día de hoy en comparación de lo que vendría siendo las GPUs. Como trabajo futuro se podría seguir trabajando con lo que vendrían siendo nuevas instrucciones vectoriales, probar lo que vendría siendo nuevas arquitecturas, cómo es el desempeño en otras tarjetas, en otros procesadores, y comparar si el comportamiento termina siendo de la misma forma. Por mi parte, esto sería toda mi presentación. Aquí concluyo. Muchas gracias por la atención presta.
Okay. Bueno, entonces comenzamos con la prueba visual, ¿no? Sí, está bien así. La parte de implementación de evaluar ambiental. Me mató un montón de cosas, ¿no? Lo creo. A ver, al inicio. No, bueno, primero que nada, ¿Al inicio? sí, tengo ganas de felicitarte. Okay. Acabaste la tesis. Muchas gracias. Es buen trabajo, hiciste bastante experimentación. Eso se tiene que aplaudir. Gracias. A los papás. Gracias. Y bueno, te dije al inicio solamente para ir en forma, pero mi primera observación está en la 23, creo. Es que no sé, estoy media así. Yo vi 14 y después vi 23, 24 y dije, sí, no importa. ¿Es la 23? Es por ahí. Ajá, por ahí. ¿La siguiente? Creo que era ahí, o en la anterior. Hubo una parte en la que decías que, ¿dónde fue que dijiste cuáles eran las desventajas de los modos de operación? En esta tabla. En esta tabla. Sí. Que fueron pensados exclusivamente para cifrar. No contienen ni la obtención, ni la integridad, ni la autenticación. Entonces hay una pregunta. Sí. Un cifrado, así solito, empecemos en el ese. Ajá. ¿No te provee integridad? Puede llegarlo a ser, pero depende totalmente de la... O sea, la integridad es saber que el mensaje ha sido modificado. Y directamente no puedes saber si el mensaje ha sido modificado si no tienes un tag que te permita saber si el mensaje fue modificado. Por lo cual, ese modo de operación no te lo va a proveer. Y si, por ejemplo, modificas el mensaje, lo cifras, Ajá. O sea, y del otro lado lo quieres descifrar, ¿te va a salir igual? No, en ningún momento. O sea, te va a salir, en el caso del SB, los bloques que se mantuvieron iguales, te van a salir igual. Los bloques que cambiaste, con solo un bit que se cambie, la entrada va a ser totalmente distinta. Eso nosotros lo podemos ver en lo que vendría siendo la imagen de acá. Suponiendo que solo hubieras cambiado un bit o de un píxel de acá, el resultado sería totalmente distinto. Ok, entonces, o sea, solamente, o sea, no está mal lo que dices, solo hay que ser muy puntuales en que, o sea, no es que no den auténtica, no den ni integridad. Okay. Ahora, dime cuál es la diferencia entre autenticar un mensaje e hacerle integridad y ver la integridad del mensaje. La integridad es lo que venía haciendo, es saber que se haya modificado el mensaje, mientras que el autenticar es saber que la persona que llegó a la persona que le corresponde ese mensaje. Esa es la diferencia. Uno se basa en que no se modifique y el otro que le llegue a la persona correcta. Que le llegue a la persona correcta, ¿estás seguro? A ver, piénsale en lo. Ajá, es autenticación, ¿cómo puedo, o sea? Es saber que ese mensaje, o sea, con el tag, yo sé que el mensaje no fue modificado y que el mensaje llegó como debería de estar. No, eso no es autenticación del mensaje. Okay. No, o sea, ¿qué diferencia? Por ejemplo, podemos hacer integridad del mensaje solamente con... Hay varios, o sea, podemos utilizar un bloque cifrado y también podemos utilizar una hash. Sí, totalmente. Entonces, pero, ¿qué pasa? ¿Las hash tienen una llave? No, esa es la principal diferencia de una Mac. Y la Mac sí tiene llave. Sí. Entonces, quien hizo esa Mac o quien hizo ese tag tiene que poseer una llave. Totalmente. Entonces, ahí es donde se está haciendo la autenticación. La autenticación es que quien posee la llave pueda ver el mensaje. Pueda haber hecho ese tag. Okay. Porque yo puedo, por ejemplo, en internet, llegar a internet y decirme, este es un software. Y aquí está su tag o su gesto para que lo pruebe. Y si yo utilizo una hash, cualquiera puede llegar a modificar mi página web y hacer una hash, o sea, modificar el programa, hacer una hash y después ponerlo. Pero ¿qué pasa
si eso en realidad lo estoy haciendo, se lo mando a personas que también tienen la llave. Entonces, si estas personas también, por ejemplo, alguien más tiene la llave y yo le apliqué en lugar de una hash, le apliqué una MAC, solamente pueden sacarlo ¿quiénes? Las personas que tengan la llave. Ajá. Entonces no es que se garantice que llegue a quien debe hacer, o sea, eso no es parte de la criptografía. Nosotros, o sea, el mensaje puede llegar a quien sea, sí, pero quienes lo pueden autenticar son los poseedores de la llave. Es justo eso era mi pregunta, porque cuando estaba dando la explicación como que no. Y luego otra pregunta. ¿Por qué? O sea, hay una parte en la que ya muestras los modos de operación, ¿no? Y después ya dices del cifrado autenticado. Sí. En el cifrado autenticado ya después vienes y pones que pues no se puede, o sea, que ahí sí puedes autenticar. Ajá. ¿Por qué necesito, en qué ejemplos o en qué situaciones necesitaría yo autenticar en lugar de cifrar? En los documentos importantes. Es necesario saber que estos documentos conllevan y están ligados con las personas correspondientes. En el momento en que nosotros, por así decirlo, si nosotros no podemos verificar que la persona que tiene la llave, nosotros podríamos tener suplantaciones de identidad si se usaran solo hash, por así decirlo, ¿no? Para verificarlo. A ver, ahí, ese también es un concepto distinto. Suplantación de identidad. Ajá. O sea, autenticación de mensaje es distinto a autenticación de identidad. No son las mismas cosas. Creo que no me debe estar dando a entender, pero más que nada es que el documento no podría ser, podría ser cambiado por cualquier persona, como se mencionaba en la página web, que usted me decía, si solo se utilizara una hash, cualquier persona podría venir y modificar. Podrían atacar mi Ajá. Cuando nosotros utilizamos estas autenticaciones, nosotros evitamos ese tipo de problemas. ¿Dónde lo podemos ver comúnmente? En transferencias bancarias es muy común que se realice este tipo de cosas para evitar esos problemas con la... O sea, que no es realmente que el dinero llegue, sino que la transacción haya sido realizada por esa persona. Ok. Pero, entonces mi pregunta de nuevo era, dame un ejemplo, ¿no? En donde el cifrado autenticado con datos asociados es datos asociados y el cifrado, ¿no? Pues en simple y sencillamente lo que vendrían siendo los mensajes de WhatsApp. Los mensajes de WhatsApp es necesario cifrar la información para que llegue a la persona, y para saber que llegó a la persona correcta no simple y sencillamente se descifra el mensaje, se tiene que autenticar el mensaje. Ok. Bueno, muchas gracias. Apunté la 34, no sé por qué. Esa es la 3934. Ah, ok, ahí, ok. Está bien todo lo que pusiste, nada más es una cosa que leí en la tesis. Cuando hablabas de cifradores entonados, dijiste que la ventaja de los cifradores entonados era que que nos da variabilidad en el sistema. Sí, aparte de la verdad, pero decías que era una forma elegante ya que no tenías que usar XOR para la entrada. No. Sí, en la en la tesis. En la tesis lo que se refiere es a las construcciones. El principal problema de los cifradores por bloque entonados antes de las construcciones de Rodaway es que eran construcciones no robustas, sino construcciones muy grandes, y que costaba más realizar el simple y sencillamente el tweak que volver a generar una llave, que es lo que se podría llegar a hacer. Philip Rodaway lo que hace en las construcciones que yo les mostré es una forma elegante, es decir, simple, sencilla y fácil de entender de cómo nosotros, de cómo nosotros podemos realizar esta variabilidad en el sistema, la cual va a depender exclusivamente de nosotros cómo calculemos ese delta. Eso es a lo que se refiere con una construcción elegante. Ok, sí.
Ya, gracias, no nos quería quedar claro. Apunté la 58, tampoco sé. Puse que no sé. 58. Ajá. ¿Qué era lo que estaba? Ya no me acuerdo qué era. Es que después sí hablaste, apunté algo de transferencia de tiempo, pero sí hablaste del tiempo de transferencia. Sí, que es extremadamente alto. Sí, sí, entonces esa ya, la 70. 70. No, también esa creo que también la. Sí, no, esa también la. Bueno. Sí, ya te la contestaste solito en la presentación. Porque era de un hilo para cada AES. Ah, sí, lo mostré casi. Pero la Sí, 70 es esta, lo de un hilo para cada vez. Ah, bueno, otra. Nada más esta en la tesis también. Sí. Y aquí hiciste sin la aclaración porque yo no lo recuerdo. Y usas indistintamente BAES y AES NI. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? BAES es el módulo físico, AES-NI es el conjunto de instrucciones. Ok, porque yo me daba la impresión que lo usabas indistintamente. De hecho, a veces ponías BAES y entre paréntesis AES-NI. Porque lo que sucede es que las instrucciones que utilizan el módulo físico, que es el BAES, son las AES-NI. Por eso lo utilizaba de esa manera. Ok. ¿Y la 78? Tengo otra más. Bueno, de aquí en adelante, solamente como comentario, Sí. o sea, es que cuando hablabas de OCB, todas estas OCB, ¿a qué versión de OCB te estás refiriendo? A ambas. Las optimizaciones son para ambas versiones de OCB. No cambia ninguna optimización para ninguna. Ajá, entonces lo que a mí me causa ruido es de que, o sea, no hayas puesto la implementación para ambas versiones de OCB. O sea, cosas de ese estilo que... Y que, o sea, sí aclaraste al inicio que no íbamos a tratar nada de la OCB1 ni OCB2. Pero aquí yo no, o sea, dices la implementación de OCB, pero ¿cuál? Ok. Se refiere a ambas implementaciones. Ajá, entonces ambas versiones de OCB, ¿no? Ok. Y ya, por último, esta es una... Entonces, dado tus resultados, Ajá. ¿en qué aplicaciones Podríamos utilizar OCB. recomendarías CPU y en cuáles GPU? Pues, en el caso de GPU, yo lo recomendaría para quizás servicios de streaming que puede llegar a servir. Un claro ejemplo de estos hoy en día puede ser las aplicaciones como Twitch o YouTube cuando haces streaming en tiempo real. Estos normalmente utilizan lo que vendría siendo una doble lectura del mensaje, es decir, se cifra por un modo de operación y aparte se autentica usando una variación de este modo de operación. Actualmente sirve y funciona, pero si se quisiera hacer más rápido y que tuviéramos menos latencia, se puede usar directamente ahí las versiones de GPU para las personas que contengan una GPU. Y ahora, en el caso de lo que vendrían siendo CPU, para las mismas versiones de estas cosas, pero en el formato web, es decir, la persona que recibe el mensaje lo podría llegar a realizar. Es decir, quien transmite lo podría hacer perfectamente usando GPUs, pero quien recibe lo podría utilizar con las CPUs, porque se recibe en una plataforma web que se procesa normalmente en una CPU. De esa forma, un claro ejemplo es Netflix. Netflix hoy en día utiliza CBC Mac, el cual cifra usando el CBC, que es un formato secuencial, y autentica usando CBC, lo cual genera una doble lectura del mensaje y hace que pierda tiempo. Es muy común que aunque nosotros tengamos internet, no siquiera podamos ver una serie como sea hasta que según carga el mismo mensaje, pero también cuenta el proceso que tarda en autenticarlo. Pues muchas gracias por mi parte. Una necesidad de felicidades. Llegar a este punto, felicidades a tu director, felicidades a tus papás, Muchas gracias. de haberte apoyado en esta lectura. Entonces, bueno, vamos por los últimos
raspones, ¿no? Ujú. ¿Te puedes ir a tu slide 24, por favor? La 24, sí. 23, 24, ajá. Si tú empiezas a comentar mucho de qué es paralelizable, no es paralelizable, Ujú. más, ¿no? Y te basas en este hecho para decir, bueno, tenemos que paralelizar lo que estoy haciendo. ¿Por qué lo tienes que paralelizar? O sea, tu justificación fue, quiero utilizar todos los recursos, ¿no? Que está bien. Pero generalmente paralelizamos o se mete una implementación paralela por dos motivos. Uno, yo quiero minimizar tiempos de ejecución, y la otra quiero, ¿cómo se llama? Manejo grandes volúmenes de datos que no caben en un nodo, los tengo que partir en varios y demás, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es el caso aquí? Lo estábamos buscando para grandes cantidades de datos, por eso la idea fue probar los cifradores con 1 GB y 1.5 GB al final. Actualmente todos los artículos que te hablan sobre modos de operación e implementaciones en GPU no pasan de el tamaño máximo en mi caso que yo encontré fueron 256 megas, que se me hizo un mensaje todavía muy pequeño para lo que hoy en día estamos usando en literal las redes sociales y demás. Tenemos pantallas y demás que actualmente tenemos resoluciones 4K, 8K, resoluciones enormes, que si nosotros queremos mandar el mensaje, lo que actualmente se hace hoy en día es comprimes el mensaje, envías una versión comprimida, cifrada del mensaje, descifras, descomprimes y eso tarda mucho tiempo. El comprimir en mensajes también es un proceso tardado. La idea ahorita de lo que nosotros podemos hacer con lo que viene siendo paralelizable es imaginar que no tengamos que realizar esas partes de la compresión primeramente, para que nosotros podamos al igual no tener que usar ese proceso constante. A pesar de que la gente diga que los canales de comunicación, que es muy probable, no se soporte, es lo que se dice, los canales actuales de 5G en las transmisiones móviles soportan hasta 10 GB de transferencia. Es decir, tenemos capacidad de banda de ancha de sobra. El otro problema que se tiene es que igual estos modos de operación no siempre pueden llegar a esas velocidades entregando lo mismo, porque como ya sabes, estos solo cifran. Es necesario hacer una segunda lectura para lo que viene siendo la autenticación del mensaje. ¿Cuál es la complejidad que se utiliza, ¿no? En estos, para lograr eso que estés realizando? Realmente no se podría considerar que son operaciones complejas y en el caso de lo que vendría siendo las implementaciones, más que nada es realizarlos un bloque por hilo, así que como tal, soy sincero, no sé, checo la complejidad real. Ok. ¿Te puedes ir a tus 42? 42. Ajá. Ahí en ese tipo de cosas, yo creo que se conoce un poquito de eso. Sí. Veo que tienes diferentes elementos. Si quieres colocar un hilo, pero dices que tienes en algunos casos algunos elementos secuenciales, ¿no? Que no es, en los elementos secuenciales realmente depende de este delta. De ese delta, ¿no? Entonces, una pregunta, ¿eso no se puede meter en un esquema de pipeline? El cálculo del delta sí. En el caso para Pero para toda esta parte. toda esta parte es lo que se realizó, un cálculo en pipeline para CPU. Para CPUs fue totalmente realizado, ¿no? Es totalmente. Okay. Eso se realizó para el caso de 128, 8 bloques, 256 fueron 16 y 512, 32. Ok, perfecto. ¿Esto puede ser al 61? 61. Ajá. Sí, digo. Ya, ok. ¿Conoces cuáles son los números ordinales? ¿Números ordinales? Ok, ¿me puedes decir cuál es el error que hay en esa lámina? El error que hay en esa lámina. Que está escrito 3 con letra y no con número. No. Dice O onceava, sí, onceava. onceava. ¿Cómo tiene que ser?
11ª. 11ª generación. Voy a tener cuidado con eso. Estás haciendo un examen de misterio, pues porque es un problema un poquito que luego se nos va mucho, pero hay que tener cuidado con esa parte, ¿no? Ok, ahora sí vamos a la parte de las implementaciones que estás trabajando. Ajá, la anterior. En la parte de GPU, digo, pues, estás utilizando una P2200, ¿verdad? Ajá. Un cuadro, ¿no? Sí, es una cuadra. Y cuando sabemos que cuadro, pues realmente no es una tarjeta hecha para high performance. No, totalmente de acuerdo. Entonces, evidentemente los resultados ahí van a salir muy bajos si lo comparabas con respecto a otra tarjeta, ¿no? Sí. Respecto a una GTX, una Titan o alguna otra, los resultados iban a ser mejores. Entonces, aquí los resultados de esta si es una comparativa de aceleración, sí, de lo que tuviste con el CPU con respecto al GPU. Ajá. Entiendo que el CPU fue mucho más rápido. Sí. ¿Cuántos órdenes de magnitud fue mejor el CPU que la? En los mejores tiempos, nosotros llegamos a tener hasta una aceleración de 4 veces más en caso de CPU contra GPU. Contra GPU. Pero eso yo insisto que ahí es por el tipo de tarjeta. Totalmente de acuerdo. Por y es algo que se mencionó en las conclusiones al final. Sí, es comentabas que, que ahí eso es si te vas a las tarjetas caras, ¿no? Por ejemplo, una 100, una H100, sí, que están en el orden de 500.000, 700.000, ¿no? Sí, totalmente. Sin embargo, hay unas que son de gamers, básicamente, que salen en 8,000 pesos, pues, ¿no? Y realmente pues, la cantidad de memoria, ¿cuánta memoria estás procesando? Al mismo tiempo en la tarjeta se está usando un máximo de 3 GB, al mismo tiempo, porque se requiere el doble de espacio del tamaño del mensaje. Esto se debe a que entras con tu mensaje en tu bloque 128 y al mismo tiempo se tiene que realizar un XOR con un bloque de 128. Entonces siempre el tope va a ser el doble del tamaño del mensaje. Como estábamos procesando 1.5 GB, llegamos hasta 3 GB al mismo tiempo en la tarjeta. Ok, entonces puedes buscar una tarjeta de, digamos, gamer que sea no sé, más de unos 8 GB y con eso que generalmente una tarjeta de esas sale como en, ¿qué te gusta? 8,000, 9,000 pesos más o menos. O sea, no es algo tan excesivo que realmente pudiese ser. Si te vas a unas A100, pues por el estilo, evidentemente. Sí, y esas son generalmente para la parte de data centers o cosas por el estilo. Bueno, ajá, debido a la cantidad de memoria que llega. Si tú lo tomas para una persona normal, pues realmente lo conveniente sería en su casa una de gamer, puede funcionar bien, ¿no? Ya que se caliente su casa, ¿no? Tienes una freidora. Entonces, en ese sentido, hubiera sido adecuado ver en tus conclusiones a futuro, realmente probar con un tipo de tarjetas, no tanto de últimas generaciones, sino de gamas distintas, que son esas diferentes. Tenemos una generación con distintas gamas, la de gamer, Tesla, Cuadro y otra, ¿no? Y comprobar el rendimiento. Exactamente, y Cuadro, pues realmente lo que tiene la Cuadro es que son las más baratas, pero son las que menor rendimiento. O sea, esas realmente son para hacer un cierto tipo de desarrollo, probarlo y después ya saber que funciona, pero ya cuando son pruebas de rendimiento se tiene que pasar a otro tipo de tarjeta, ¿no? Entonces ahí en ese sentido sí me deja un pequeño sin sabor, pues. Igual la idea principal era comprobar qué tan paralizable era el OCB acceleratorio. Está bien. Ahora, otro punto, me llamó la atención que dijiste que como eran secuenciales algunos de ellos y demás, los calculabas en el del lado de la CPU y después lo mandabas. ¿Cuál era el tamaño de ese vector de letras que estabas mandando? El tamaño del mensaje, porque se hace un delta para cada bloque de mensaje. Es decir, si tengo 1.5 GB, requiero recomputar 1.5 GB también. Y ya que los mandas, a cada bloque se le pasa y se le pasa pero esto solo sucede en el OCB3, que es el cálculo secuencial. Por eso podemos ver distintos desempeños y muy notorios en el OCB de acceso aleatorio contra el OCB el OCB3. Es más, si nosotros checáramos el desempeño que hay nada más en procesar en la tarjeta, su tiempo es exactamente igual, porque hacen lo mismo.
Lo que hace la diferencia es la transferencia. ¿Cuál es el tiempo de ejecución de todos los deltas que necesitas ahí? El tiempo de ejecución Si voy a calcular todos los deltas, ¿cuánto me lleva? depende del tamaño del mensaje totalmente. ¿Totalmente? Ajá, o sea, no sí, porque los deltas se calcula uno por cada bloque de mensaje. Sí, el punto aquí va, digo, la pregunta es, esa pregunta va a colación de lo siguiente. Generalmente cuando tú haces un tuning, o cuando te dicen, cuando lees las mejores prácticas, ¿no?, de programación, te dicen, evita, ¿cómo se llama?, la mayor cantidad de transferencias de datos. Totalmente. ¿No? Okay. Entonces, si los deltas te están llevando un overhead, no es cuello de botella, es No, overhead. Es overhead. En tu presentación dijiste cuello de botella. Realmente es un overhead. Entonces, si estás metiendo ahí un overhead en la transferencia entre el host y el device, ¿por qué no calculamos directamente en el device? Los deltas se calculan directamente, no se pueden calcular en el device porque el cálculo sería muy grande. ¿A qué me refiero? Calcular un x times una vez es barato, 2 veces todavía se puede hacer, 3, 4. Pero ¿qué pasa si le toca el bloque 1000, por así decirlo? Tienes que hacer el cálculo de 1000 anteriores, aunque no los vayas a usar, para hacerlo. Y si por alguna razón dijeras, ok, los precomputo y hago una sincronización para que sea, se pierde más tiempo realizando la sincronización que realmente el beneficio que te da que se precomputa así. Ahora, el tiempo para precomputar estos deltas es relativamente pequeño porque se está usando las instrucciones vectoriales de 128, estás un Python. Y como ya vio en los tiempos de CPU, los tiempos de CPU eran muy bajos. Entonces, si a eso solo agarramos, y en vez de hacer todo el proceso del cifrador, ¿no?, solo hacemos los X times, el tiempo es todavía más bajo. Lo que realmente está generando esta diferencia es la transferencia, que es el doble de datos de uno al otro. Okay. Ajá, eso es lo que estás mandando los 3 gigas todos al mismo tiempo, ¿no? Ajá. Ok, perfecto. ¿Te acuerdas que revisamos en el curso de HPC La memoria síncrona. ¿cómo se llama? El manejo de streaming. Sí. ¿Se puede meter una estrategia de streaming para esto? Se pensó en realizarlo, pero el problema que nosotros teníamos en este caso es que para saber a qué delta le corresponde cada uno, se hacía por medio del índice del IF, se acomodaban por los índices. Entonces, en meter un segundo streaming para que inicie otro proceso, nos generaba cierto conflicto en el momento en que nosotros queríamos acceder a ciertos datos, porque necesitábamos saber cuál le tocaba procesar en ese momento. Como tal, no es lo que se realizó para minimizar estos casos de la transferencia de memoria fue el copiar la memoria de forma síncrona, es decir, se copiaba por bloques y conforme cada bloque iba, se realizaba. Sí, o sea, bueno, es que la ventaja que tiene de meter el streaming es que tú bajas la carga precisamente de las transferencias, ¿no? O sea, en el momento que agarro un bloque, lo transfiero, ¿Sí? estoy en ese momento haciendo otra computación y en ese momento estoy bajando otro resultado. Sí. Entonces, puedo estar generando todo este ciclo. Y si en determinado momento dices, bueno, estos deltas que tienen que depender de los anteriores, que estoy guardando en otra posición. Cabe resaltar que hay un punto muy importante a tomar en cuenta, que es el checksum, ¿vale? El checksum se tiene que realizar, es el último bloque que se tiene que realizar en el caso de las GPUs y tenemos que esperar a que todos los hilos hayan terminado. ¿Por qué tenemos que esperar esto? Porque el checksum tiene la sumatoria de todo el mensaje. Si de repente llega a entrar al checksum por alguna razón y todavía le faltaban procesar bloques, nosotros... El checksum lo puedes meter como un kernel aparte, pues. Y en ese momento tiene la garantía de que todos los anteriores terminaron. Pero en ese momento, solo por el tiempo de transferencia se optó en que no fuera así. Porque en mi caso, las primeras veces que intenté hacerlo con la tarjeta cuadro, los resultados eran poco favorables dividiéndolo en un kernel totalmente distinto. Porque se intentó esa versión. Debido a que
Es muy probable que quizás también haya sido Para culpa mandar mía. el checksum, ¿qué es lo que tienes que Tengo que mandar la sumatoria de todo el mensaje. ¿Esa la calculas arriba o la calculas? Actualmente se calcula en la GPU, Ajá. ¿vale? En algún momento se calculaba en la CPU, o sea, nada más para ver cómo, en las versiones que se intentaron realizar para ver los resultados, se calculaba en CPU y se mandaba, nada más hacer esa segunda llamada ya me generaba un suficiente tiempo para tener peores resultados que los obtenidos Pero acá. si todos los datos están en el GPU, el llamado viernes nada más es un llamado donde se escriben instrucciones. No, pero a lo que yo me refería, lo que se hizo fue, se suma y se vuelve a enviar, se envía ese dato. Lo que nosotros hicimos ahorita es, sumamos todos en tiempo real, y una vez sabemos que todos están sumados, ya se realiza el último bloque del checksum. Es el único momento, y eso es una verdad que es problema de desempeño que puede llegar a tener, que tenemos que esperar que los hilos hayan terminado. Porque ¿Cómo estás haciendo ahorita entonces? estamos utilizando lo que se llama Cooperative Loop para saber que todos los segmentos se terminaron. Eso genera una... ¿Cuántos bloques de hilo estás utilizando? estamos usando 256 hilos por bloque. Estamos usando 10 bloques totales. 10 bloques. Y si estás haciendo esa espera, es como si generaras un barrier, ¿no? Sí, totalmente. De todos los bloques. Es Ajá. lo más ineficiente que puedes utilizar en CUDA. Fue la solución en mi caso que yo encontré en lo que estaba haciendo, porque la otra opción era, lo mando a procesar todo, ya de forma secuencial hago el checksum y ese checksum lo vuelvo a mandar, pero ese proceso me generaba más tiempo, o sea, resultados peores que ahorita hacer lo que vendría siendo la espera de todos los hilos, porque todos los hilos, cada bloque se está moviendo en segmentos. Entonces, una vez termino mi bloque, paso al bloque que le corresponde al siguiente segmento y así. Entonces, realmente el único tiempo muerto que hay es en el momento en que todos terminaron de hacer todos sus segmentos, y en el momento en que uno termina tiene que esperar a los demás, por así decirlo. Ese es el único momento en que se tiene que hacer una espera real. ¿Cuántos estímulos de proceso tiene la tarjeta? La tarjeta cuenta con 20, me parece, si no me equivoco. Si metes esto con más de 20 bloques, vas a tener ahí un candado mortal. Sí, totalmente, por eso usamos 10. Y está supeditado a esos 10. No 20. Sí. Eso es lo más ineficiente que puedes tener. Okay. No me parece, no creo que sea tan... O sea, yo creo que buscando estrategia pudiese haber encontrado una mejor, sí, un mejor rendimiento. Otro punto, dices que estás utilizando memoria constante, ¿no? Ajá. Y esto ya lo habíamos comentado. Sí, la memoria constante. El uso de la memoria constante te genera un overhead ya per se de 0.07 segundos. Sí. Y no vas a poder bajar ahí los tiempos a lo resto. ¿Por qué no quitar esa memoria constante y dejar la memoria global? Ya con eso te evitas ese 0.07. En nuestro caso, pues, en su momento cuando se realizaron los experimentos y demás, la verdad no se tenía conciencia de que la memoria compartida tenía un overhead tan grande. La memoria constante, ¿cierto? Tenía un overhead tan grande. La razón por la que se generó como memoria es que es memoria constante lo que se tiene, que se copia solo una única vez a la memoria compartida. Claro, es la única razón en la que se construye la memoria, se declara y se copia. Ya existe el overhead, es una verdad, pero en su momento no sabíamos, bueno, yo no sabía que se tenía una... Bueno, el punto es que se puede mejorar si cambias esa memoria constante a la memoria compartida, ¿no? A la memoria global, pues. Entonces, la implementación realmente todavía tiene varios, o sea, totalmente. Desde mi punto de vista tiene varios puntos donde todavía puedes mejorar el rendimiento pues, de esta. Y esa sincronización global, eso les quítala, ¿no? Porque eso es lo
además, ¿cómo se llama? Degrada el rendimiento. O sea, puedes echarle la culpa a las transferencias y cierto, Sí. ¿verdad? Pero la sincronización entre sistemas multiprocesos, o sea, entre bloques que están en distintos sistemas multiprocesos, es lo que degrada el rendimiento ahí. Pero bueno, es un punto, ¿no? Ya sería cosa después de revisar con calma, que eso ya lo podemos checar para ver cómo se puede hacer una mejora. Y bueno, pues ya sería todo. Gracias. Muchas gracias. Ok, aquí, ¿qué tanto crees que te ayuda el conocer la arquitectura para mejorar tu rendimiento en programación? Bueno, si nos hablamos de GPUs, me permite saber la cantidad de hilos y la cantidad de bloques que yo puedo poner sin generar, sin estrangular a la tarjeta, o sea, pedirle algo que no tenga. Y en el caso de lo que vendría siendo, en el caso de lo que vendría siendo las CPUs, lo que sucede con ellas es que me permite aprovechar un tamaño correcto de pipe. Cabe resaltar que hay un gran problema con esto. No existe una fórmula exacta o algún documento por parte de estas empresas que te diga exactamente el tamaño del pipe. Así que muchas cosas es mucho prueba y error para ver en qué momento te genera un tiempo, unos buenos resultados para comprobar eso. Además de que, al igual que las instrucciones en la documentación de Intel no tienen todas las latencias, todo el porcentaje de salida, no te dan esos valores. Por eso se recomienda, y es lo que yo recomiendo, utilizar la misma cantidad de instrucciones igual al mismo tamaño del pipe, para llenarlo con lo mismo y que así, aunque tú no sepas cuánto vale, el compilador directamente te ayuda al momento de ordenarlo porque ya tiene un orden. Sí, esta pregunta, ¿no? Que siempre hacemos aquí este énfasis con los alumnos y si crees que el conocimiento de la arquitectura interna como tal, ya sean GPUs o CPUs, te ayuda a ser un mejor programador. Totalmente. ¿Estás de acuerdo en esa Sí. parte? Ahora mencionaste el pipeline de 8, creo que en este caso sería solamente para la latencia del AES, ¿no? Sí. Es que, por ejemplo, el EXA tiene una Ajá, tiene una latencia de 1. creo que se ahí falta un poquito aclarar que tiene el BAES se refiere exclusivamente al AES vectorial, ¿no? AES vectorial que tienes 4 en paralelo. Una clase que creo que sí. Creo que faltó ya aclarar en la presentación. Entonces, bueno, hay cosas ahí que como fábrica, ¿no? Se pueden seguir trabajando. En los GPUs quizás es donde tenemos más expertise. Sí, es donde se puede llegar a generar una mejora mayor. En la parte de GPUs y más. Pero bueno, está bien, Alex, entonces. Vamos a. 57 del libro 159 del examen final presentado por el ciudadano Luis Alejandro Pérez Sarmiento para obtener el grado de maestro en Ciencias en Computación. En la Ciudad de México, a los 28 días del mes de octubre del año 2022, se reunieron en el Departamento de Computación del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el doctor Cuauhtémoc Mancillas López, investigador titular y encargado del despacho de la jefatura, el doctor Amílcar Meneses Riveros, investigador titular, y la doctora Brisbanio Villa, investigadora adjunta visitante. Todos ellos investigadores del mencionado departamento, a fin de efectuar el examen final que para obtener el grado de maestro en ciencias ostentó el ciudadano Luis Alejandro Pérez Sarmiento. El ciudadano Luis Alejandro Pérez Sarmiento presentó la tesis titulada Estudio sobre la implementación paralela de OCB de acceso aleatorio, que fue desarrollada bajo la dirección del doctor Cuauhtémoc Mancillas López. Con fundamento en los resultados de este examen, el jurado dictaminó que el ciudadano Luis Alejandro Pérez Sarmiento aprobó el examen final para obtener el grado de maestro en Ciencias de la Computación. Firman los presentes y, bueno, en un futuro el director final. Pues muchas felicidades. Muchas gracias. Fíjese que intenté